En 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 nos dice así: estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Luego tenemos esta siguiente declaración de Elena de White. Al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido todas las etapas de nuestro progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabado sea Dios, mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me lleno de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos de la manera como Dios nos ha conducido. Por eso creo que es importante que Dios quiere que revisemos nuestro pasado. En Mateo 23, 30 al 32. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Sin embargo, hicieron cosas peores o se fueron al otro extremo donde pensaron que todas esas cosas son excusables porque son la simiente de Abraham. Y hay ese orgullo nacional y ambas respuestas los llevaron a crucificar al Salvador. Finalmente diría, versículo 32, vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Así que este pensamiento de dos ríos de pensamiento que fluyen de 1888, ¿dónde comenzó? Realmente queremos saber dónde comenzó. Y eso es lo que comenzaremos ahora en las décadas de 1850. En realidad, antes de Minneapolis, porque necesitamos ver cómo estos dos ríos de pensamiento realmente se desarrollan incluso antes de Minneapolis. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. El versículo 24. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Ahora, la pregunta es, ¿a qué ley se refiere esos versículos? ¿A la ley ceremonial o a la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos? Ahora, los pioneros del adventismo durante la era o la década de 1850, incluyendo a J.N. Andrews, a Urias Smith, José Bates, Jaime White, habían sostenido que la ley a la que se refería Pablo en Gálatas, capítulo 3, era la ley de los 10 mandamientos. Ejemplo de Andrews, J.N. Andrews. Si es que la ley hubiese resultado abolido en la muerte de Cristo, no habría podido ser el pedagogo muchos años después para llevar a los Gálatas a Cristo. El ayo o pedagogo, otro ejemplo, pone en él los justos requerimientos de la ley de Dios con severidad inexorable, y dado que es incapaz de cumplirlos, le lleva a exclamar: miserable hombre de mí. Queda ahora convencido de que no puede ser justificado por las obras de la ley, y en su desesperación corre a Jesucristo. Pero esa postura había cambiado, ya que los protestantes dispensacionalistas de aquellos días estaban proclamando enfáticamente que el hombre vivía ahora en la dispensación de la gracia, propia del Nuevo Testamento, y recurrían a textos como Gálatas 3:19 y Gálatas 3:24 para demostrar que los 10 mandamientos habían quedado totalmente abolidos. Eso había propiciado un cambio en el pensamiento de muchos adventistas que querían refutar tales argumentos, explicando que Gálatas 3 se refería a la ley ceremonial.
Ahora, J.H. Waggoner, el padre de E.J. Waggoner, él era un ministro, también era un editor colaborador de la revista y comenzó a escribir en 1854 sobre el tema de la ley en Gálatas. Dice lo siguiente: por la misma razón concluimos que se habla de la misma ley en Gálatas y Romanos, que la palabra ley siempre que se usa en la epístola de Santiago o en la de Gálatas, en los de Gálatas y Romanos, se refiere a la ley moral de los 10 mandamientos, excepto cuando se califica directamente sobre su carta a los Gálatas. Le hemos dado nuestra primera atención y confiamos que no se ha encontrado en ella ni una sola declaración que pueda referirse a la ley ceremonial o levítica. Así es evidente que la ley de la que se habla en Gálatas 3, 19 y 24 es una ley moral, una que detectará y convencerá de pecado, como es evidente que el Gálatas 3. No obstante, en 1854, J.H. Waggoner, el padre de E.J. Waggoner nuevamente, publicó un folleto titulado La ley de Dios, un análisis del testimonio de ambos testamentos. Cuando ese folleto adoptó la posición de que la ley a la que aludía Gálatas 3 es solamente la ley de los 10 mandamientos, otros adventistas se opusieron y se suscitó una controversia. Stephen Peirce era un ministro en Vermont y en realidad fue enviado a responder a las ideas de Waggoner, ya que él había escrito un libro y había publicado. Entonces tuvieron una discusión, una conversación en Battle Creek. Y cuando llegó Peirce, conversó por 3 días con J.H. Waggoner. Así que nos dice Peirce, dice así lo siguiente: algunos aquí preguntarán si en Gálatas 3 versículo 19 no se hace referencia a la ley moral, y otras si no se hace referencia a la ley típica o ceremonial. Respondemos que no se hace más referencia a ningún palo de madera en particular que sea parte constitutiva de un edificio cuando se habla únicamente de edificio como tal, pero solo se hace referencia a ese gran sistema o dispensación o incorporación de la ley, de la cual estos eran partes constituyentes, y se añadió un sistema como una dispensación común todo. Además, que la ley moral sola fue nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo, no tenemos evidencia. Cierto, es por esta ley que tenemos el conocimiento del pecado, pero no podemos decir cómo nos lleva a Cristo. Así que ahora Peirce fue tal vez un poco más lejos en otra dirección y dijo: ¿sabes? Que no estamos hablando específicamente de la ley moral. Luego, esto es de Tim Crosby, quien estaba escribiendo sobre esto, dice: Peirce tomó una posición un tanto mediadora y se negó a tomar una postura fuerte de uno u otro. Aunque su posición era opuesta a la de J.H. Waggoner, las posiciones mediadoras en teología, aunque a menudo correctas, son notoriamente inestables. Cualquier doctrina popular que se debate en general tiende a llevarse a su extremo lógico. El punto de vista de ambos y de Peirce pronto se olvidó, y como Elena de White había condenado la posición de J.H. Waggoner, prevaleció el punto de vista opuesto. Por lo tanto, la posición adventista generalmente aceptada llegó a ser que la ley en Gálatas 3 era exclusivamente la ley ceremonial. Y los artículos publicados en la Review durante los siguientes 20 años muestran una unanimidad general de opinión sobre este punto. Así que fuimos al otro extremo. Dejamos completamente aislado Gálatas 3 como siendo la ley moral. Ahora solamente
más de 20 años estaríamos hablando solamente de la ley ceremonial. Y este sería el argumento contra los evangélicos. Y en realidad cuando Gálatas está hablando de las dos leyes, como veremos más adelante. Ahora, la controversia sobre la ley en Gálatas quedó prácticamente olvidado casi 30 años, hasta mitades de la década de 1880, cuando entraron en escena A.T. Jones y E.J. Waggoner. Así que nuevamente la controversia iniciaría en las décadas de 1880 acerca de la ley. Ahora, durante el verano de 1884, E.J. Waggoner escribió 10 artículos sobre la ley y el evangelio. Aunque a algunos les complacía lo que Waggoner escribía y enseñaba, a otros los inquietó mucho. Urias Smith, jefe de redacción de la Review, y G. E. Butler, presidente de la Asociación General, fueron quienes expresaron más abiertamente sus inquietudes. En la primavera de 1885, antes de que Elena de White y Willie White partieran hacia Inglaterra, E.J. Waggoner habló con W.C. White, el hijo de Elena de White, sobre las preocupaciones que él tenía a propósito de sus escritos en Signs of the Times y sus clases en el seminario. W.C. White refirió una conversación en el año 1890, una conversación privada que sostuvo con E.J. Waggoner, y al respecto W.C. White escribió en estos términos a Dan Jones, secretario de la Asociación General. Dice lo siguiente: referente a la controversia sobre la ley en Gálatas, nunca he tomado parte ni en favor de la posición de que el hermano Butler me supone partidario, ni de la que parece atribuirme. Dan Jones, a tenor de las afirmaciones de tu carta. En la primavera de 1885, en una caminata por el bosque con el pastor E.J. Waggoner, él me habló de 2 puntos que le causaban perplejidad. El primero era la evidente necesidad de tomar posesión en su obra como redactor, que vendría a entrar en conflicto con los escritos del hermano Camray. Así que su primera preocupación consistía en estar produciendo artículos que estuvieran en conflicto con lo que escribía el pastor Camray. Ahora, Camray era uno de los evangelistas más prominentes del momento. Había debatido exitosamente con muchos opositores del adventismo y había escrito también numerosos libros, incluyendo Las dos leyes, que fue publicado por primera vez en 1876. En ese libro, Camray tomó la misma posición que Urias Smith y G. Butler sobre la ley en Gálatas. La segunda preocupación que Waggoner compartió con Willie C. White se refería a la controversia sobre la ley en Gálatas, en la que su padre había estado implicado años antes. Dice así: el segundo se refería al asunto objeto de controversia entre los pastores Smith, Camray y mi padre, Jaime White, de una parte, y los pastores J.H. Waggoner y J.N. Andrews de la otra, de la otra parte. Expresé libremente mi opinión, consistente en que él y los redactores de Symes debían enseñar lo que ellos creían que era la verdad, aunque estuviera en conflicto con alguno de los escritos por el hermano Camray y otros. A la luz de aquella conversación que el pastor Willie C. White mantuvo en 1885 con E.J. Waggoner, es evidente que los pastores Urias Smith, Camray y Jaime White sostenían la postura de la ley ceremonial en Gálatas 3, mientras que los pastores J.H. Waggoner, el padre de E.J. Waggoner,
y J.N. Andrews sostenían la posición de la ley moral. Así que ahora E.J. Waggoner siguió su consejo de Willy White y continuó presentando la ley y el evangelio a través de las páginas de Symes y la guía de estudio de la escuela sabática trimestral, así como en sus clases en el seminario y en los encuentros campestres locales. Así, en la década de 1880 existía en el pensar adventista puntos de vista diferentes respecto a cuál era la ley representado por el pedagogo o tutor o ley añadida de Gálatas 3. Esa tensión había existido desde la década de 1850 como un asunto sin haber sido resuelto. Ese problema que se había ido arrastrando durante décadas vendría a convertirse en una crisis al final de los años de 1880. Ahora, no pasó mucho tiempo antes de que las enseñanzas y escritos de A.T. Jones y E.J. Waggoner suscitaran un debate. Hacia mediados de abril de 1886, George Butler, el presidente de la Asociación General, se encontraba en Hillsborough, California, y lo que descubrió en la costa oeste no le resultó tranquilizador. En el detallado informe que dio a Elena de White de su visita a California, se puede leer de la siguiente manera. He de hablar de otra cosa que me disgusta. Cuando estuve en la costa supe mediante averiguaciones de los que asistieron al seminario en Hillsborough y mías, que E.J. Waggoner y A.T. Jones se habían esforzado sobremanera por dejar en las mentes de los estudiantes de teología la impresión de que la ley de Gálatas 3 y la ley que es nuestro tutor para llevarnos a Cristo es la ley moral de los mandamientos. Los mismos argumentos están apareciendo de forma más o menos ocasional en The Symes. Algunos de esos estudiantes vinieron a recabar mi opinión al respecto. No habrá olvidado que esa cuestión fue causa de considerable agitación en el pasado. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de nuestro pueblo y pastores sostienen la posición de que la ley que fue añadida en Gálatas 3:19 a causa de la transgresión de la ley moral es el sistema restaurador típico que señala a Cristo y que la ley objeto de discusión del apóstol en su epístola a los Gálatas es la ley ceremonial. El pastor J.H. Waggoner siempre se opuso a esa posición y pienso que los jóvenes hermanos en la editorial que se refieren a Waggoner y A.T. Jones comparten sus sentimientos. Ahora esto le está diciendo a Elena White. Su esposo Jaime White, el hermano Smith, Camray y yo mismo y muchos otros hemos sostenido esa posición, es decir, la ley aludida en Gálatas 3:19 siendo la ley ceremonial. Pero algunos de nosotros hemos sentido que debíamos guardar cierta discreción sobre el tema, sabiendo que no existía una opinión unánime entre nuestros hermanos dirigentes. Pero cuando sabemos que la posición opuesta y minoritaria es promocionada con tesón en uno de nuestros seminarios entre nuestros estudiantes de la Biblia y publicada al mundo en The Symes, confieso que no me entusiasma. He escrito al hermano Jones al respecto. He hablado con el hermano Wosweger y Jones. Saben que es cierto y el profesor Wosweger lo lamentó mucho. Hace años alguien me insinuó que usted recibió luz respecto a la ley añadida, Gálatas 3:19, en el sentido de que se refería al sistema restaurador y no a la ley moral. Opino que de alguna forma esa cuestión se debería abandonar. Sería un trago bien amargo para muchos de nuestros hermanos dirigentes el verse obligados a contemplar como se enseña de forma general la idea de que la ley añadida a causa de las transgresiones es la propia ley moral. Creemos que esa ley ha existido siempre, pero que su transgresión hizo necesaria la introducción de otra ley debido al pecado,
a modo de remedio para el pecado. Así vino la ley de los tipos y las sombras que conducen a Cristo. Así expresó el pastor Butler su postura sobre la ley ceremonial en Gálatas 3. Él mantenía su posición sobre la ley ceremonial en Gálatas 3 debido a su creencia de que Elena de White había recibido luz al respecto. Creía que la única ley que pudo ser añadida de Gálatas 3:19 en el Sinaí era la ley ceremonial, dado que los 10 mandamientos habían existido siempre. No le complacía la visión alternativa que E.J. Waggoner publicaba en las señales de los tiempos, esa revista, y que A.T. Jones enseñaba en el seminario de Healdsburg. En respuesta a la carta de Butler, Elena de White envió inmediatamente una carta a Jones y Waggoner, protestando por qué actuarían de forma contraria a la luz que Dios nos había dado a propósito de las diferencias de opinión. Esa carta, no obstante, jamás llegó ni se ha encontrado hasta el día de hoy. En consecuencia, Jones y Waggoner continuaron presentando sus puntos de vista. Durante el verano, Waggoner publicó incluso en Symes una serie de 9 partes, específicamente sobre el capítulo 3 de Gálatas. En sus artículos, Waggoner tomó la posición de que el tutor de Gálatas 3:24 no podía de alguna manera referirse a la ley ceremonial. Después de haber leído la nueva serie en Signs of the Times y no obteniendo respuestas de Elena de White personalmente, Butler volvió a escribir de nuevo, protestando contra el proceder de Waggoner. Según Butler, Waggoner estaba convocando un gran debate, o provocándole, al presentar puntos de vista no aceptados por 3/4 partes de la denominación. Ahora, las lecciones de escuela sabática se publicaron en Die Your Introduction desde abril a julio de 1886. El tema fue la ley. El autor de esas lecciones fue E.J. Waggoner y el pastor Butler escribió a Elena de White a propósito de estas lecciones. El pastor Underwood y otros me han comentado el efecto que ha tenido los artículos de Symes y en las lecciones de escuela sabática en varios lugares y sobre la ley en Gálatas. Las posiciones tomadas están suscitando un gran debate y han fomentado un espíritu de discusión, controversia y agitación. Hacia agosto de 1886, el pastor Butler pedía encarecidamente a Elena de White, quien estaba en Suiza, que resolvería aquella discusión sobre la ley en Gálatas que afectaba a la iglesia. Dice lo siguiente. Carta de G. Butler a Elena de White. Por supuesto, sería muy chocante para mí, habiendo estudiado la cuestión por tanto tiempo y habiéndome parecido tan clara, si a usted se le mostrara que la posición que sostengo es errónea, pero estoy seguro de que lo aceptaría y al menos guardaría silencio en el caso de no ser capaz de comprenderla claramente. Que el Señor la guíe, mi querida hermana, y si tiene luz, que me ayude a actuar sabiamente. Me sentiré muy agradecido. No habiendo obtenido respuestas a sus repetidas demandas, Butler nuevamente se quejó a Elena de White en estos términos. Pero cuando el Dr. Waggoner publicó en nuestra revista pionera los 9 extensos artículos que presentaban el tema de forma explícita, sentí que eso no debía continuar, de forma que le escribí varias veces sin que usted me respondiera. Dos días antes de comenzar la sesión general en Battle Creek, el 18 de noviembre, por supuesto, de 1886, Harry Butler
escribió Ellen G. White en tonos sombríos. Tenemos la intención de llamar a nuestros buenos hermanos de Symes, a quienes den explicaciones acerca de la forma en que han actuado en relación con algunos de los puntos discutidos de nuestra fe. La ley en Gálatas. Han estado publicando una cantidad de artículos en Symes, expresando su posición, presentándolo en nuestras publicación pionera, como siendo la posición de esta denominación. Tan pronto como comenzó el 19 de noviembre, Butler pasó a los delegados su breve comentario sobre la epístola a los Gálatas, en la forma de un folleto de 25 páginas, titulada La ley en el libro de Gálatas. Y es la ley moral, o se refiere al sistema de ley peculiar de los judíos. Aunque sin mencionarlo por nombre, el folleto no era más que una refutación escrita contra Jones y Waggoner, a quienes aludía personalmente con frecuencia, así como a sus posiciones minoritarias y a su tan cacareada doctrina de la justificación por la fe. El pastor Butler recordó la asamblea de la Asociación General de 1866 como una de las peores experiencias de su vida. Le hizo literalmente enfermar. Escribió así a Ellen G. White: mi mente ha estado absorta en estos temas y no puedo evitar que me alteren en gran manera, debido a que todo ese asunto me parecía tan injusto y inconsistente. Pero después de estar enfermo por 2 meses, por fin pude asistir a esa terrible asamblea, refiriéndose a 1886, que tuvimos aquí para la última en Battle Creek. Finalmente, a comienzos de 1887, y tras haber sido inoportunada por Butler durante casi un año, Ellen G. White escribió de nuevo a Jones y Waggoner, enviando copias a Smith y Butler. En su carta les manifestó que no había leído ningún material escrito por ninguna de las partes presentando las diferentes posiciones sobre la ley en Gálatas. Mencionó varias veces su frustración por no haber sido capaz de encontrar lo que había escrito años atrás sobre aquel tema. Dice así: estoy turbada, ¿no? Por mi vida no puedo recordar lo que se me ha mostrado con referencia a las 2 leyes. No recuerdo a qué se refería la preocupación y la advertencia que se le dieron al pastor o al elder J.H. Waggoner. Puede ser que haya sido una advertencia para no hacer prominentes sus ideas en ese momento, porque había un gran peligro de desunión. Creía recordar que se le había mostrado que la postura de J.H. Waggoner en relación con la ley era incorrecta, y ahora, no habiendo podido encontrar ese material, su mente no tenía claridad sobre el tema, pues no podía comprender el asunto. Ellen G. White urgió a Waggoner y Jones a que fueran cuidadosos al respecto de que esas conocidas diferencias que se han publicado en artículos de nuestras revistas nunca deberían haber seguido el curso que les ha dado tanto en las ideas que presentaron ante nuestros estudiantes en el seminario como en Symes. No dudo en afirmar que en esto han cometido un error. No es conforme a la voluntad de Dios. Dios ha revelado claramente que no se debería proceder así. Ellen G. White tenía claramente una admonición para esos hermanos. Jones dio las gracias a Ellen G. White por su carta, afirmando que se empeñaría en aplicarse su testimonio. Jones dice así: en mi trabajo aquí no he permitido que surja la discusión de la ley en Gálatas.
Varias veces me han hecho la pregunta directamente en clases sobre ese punto. Y les he dicho que no me comprometía a resolverlo en absoluto. Le he dicho a mi clase aquí que eviten la discusión de la cuestión de la ley en Gálatas por su propia parte y que eviten ser arrastrados a cualquier discusión por parte de otros. Pensé que si mantuvieran a Cristo y el Evangelio en sus mentes, estarían seguros de estar en el lado correcto en cualquier forma en que finalmente se decidiera la cuestión de la ley. Con Cristo delante de ellos, no podían ver cómo podrían extraviarse. Sin embargo, creo que les he dicho que pensaba que encontrarían ambas leyes allí y el Evangelio, la justificación por la fe, que subyace a todo ello. Waggoner expresó puntos de vista similares. Desde el verano de 1885 no había enseñado en el seminario, por lo tanto no había estado presentando sus puntos de vista a los estudiantes. Dice lo siguiente: diré también que nunca he oído que hayas leído un testimonio de mi padre con respecto a la ley. No sabía que habías hablado alguna vez sobre el tema. Si hubieras sabido eso, el caso hubiera sido diferente. Puedo afirmar, sin embargo, que la opinión que he enseñado es bastante diferente de la que sostenía mi padre. No sé si él ahora tiene o no la misma opinión. Deseo fervientemente que llegue pronto el momento en el que todo nuestro pueblo vea las cosas de forma unánime. Lamento de verdad los sentimientos que han existido y existen entre las dos oficinas. Creo que lo cierto es que no se originaron aquí y que mucho de lo que se siente en el este se debe a un malentendido por parte de ellos acerca del estado real de las cosas aquí y de los motivos de quienes están aquí. Pero no quisiera que interprete eso como una disculpa. Sé muy bien que aquí se ha permitido que surja un sentimiento de crítica y no estoy pensando en nadie fuera de mí mismo, tal como veo ahora. Ese espíritu de crítica que surge del peor tipo de orgullo. Lo aborrezco y nada quiero de él. Estoy determinado aquí a que a partir de ahora ninguna palabra de mi parte, sea en público o en privado, tienda a desvirtuar al obrero que sea en la causa de Dios. Así que Jones y Waggoner hicieron más que escudriñar sus propios corazones y arrepentirse. Waggoner cumplió su palabra de no desvirtuar al obrero que sea en la causa de Dios. El Evangelio en el libro de Gálatas fue la respuesta de Waggoner al folleto de Butler en 71 páginas. Aunque estaba fechada el 10 de febrero de 1887, no se imprimió hasta el Congreso de la Asociación General de 1888 y solamente tras la recomendación de Elena de White de que hubiera juego limpio. Pero la respuesta de Hay Butler a esa carta de Elena de White fue muy diferente. Habiendo recibido una copia de la carta enviada a Jones y Waggoner, se alegró, interpretando que Elena de White finalmente había tomado posición con él y con Urias Smith. Elena de White, por aquel entonces, en Suiza, se había tomado el tiempo de leer el material de Butler, que no logró impresionarla. Escribió entonces a Butler diciéndole que quizá el testimonio que había dado hace años a J.H. Waggoner se refería a ser prominente al asunto en aquel tiempo, en 1856, y no implicaba una condena a su posición. Los adventistas no debían creer que conocían toda la verdad que proclamaba la Biblia. Si no se podía demostrar cierto punto, no debían ser orgullosos, negándose a descartarlo.
Lejos de amonestar a que Waggoner sometiera sus puntos de vista a quienes ostentaban la autoridad, Elena de White afirmó que ahora era de justicia que él tuviera una oportunidad similar a la de Butler. No quiero, dice Elena de White ahora, no quiero que emplee ahora las cartas que le he enviado para concluir que sus ideas son totalmente correctas y las del doctor Waggoner y el pastor Jones totalmente incorrectas. Creo que usted es demasiado incisivo y cuando eso va seguido por la publicación de un folleto con sus puntos de vista, tenga por seguro que no puedo sentir que esté obrando correctamente en este punto, a menos que dé la misma libertad al doctor Waggoner. He tenido algunos sueños impresionantes que me han hecho sentir que usted no está caminando totalmente en la luz. No quiero ver fariseísmo entre nosotros. El asunto se ha presentado tan plenamente ante el pueblo por parte de usted, tanto como el doctor Waggoner, que ahora se lo debe abordar en discusión abierta, con franqueza e imparcialidad. Usted ha puesto en circulación su folleto. Ahora es de justicia que el doctor Waggoner tenga idéntica oportunidad a la suya. Creo que a fin de escapar a los peligros de estos últimos días, habremos de tener más del Espíritu de Dios. La respuesta de Butler a la carta de Elena de White demuestra un profundo chasco y enojo. No fue sino hasta el encuentro de la Sesión General de 1888 cuando escribió la carta, culpándole a ella por la enfermedad que había sufrido por más de 18 meses, que atribuía en parte a la carta que Elena White escribió el 5 de abril de 1887 a él y a Uriah Smith. Al aproximarse la asamblea de la Sesión General de 1888, la delegación de la Asociación de California consideró conveniente organizarse. Anticiparon que se suscitarían ciertos temas en la asamblea. Uno de los principales iba a ser la ley en Gálatas 3. Los delegados se reunieron en Camp City, cerca de Oakland, el 25 y el 26 de junio de 1888. Los presentes fueron E.J. Waggoner, A.T. Jones, C.H. Jones, administrador de Pacific Press, W.C. White, hijo de Elena de White y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación General, junto a algunos otros. Y Willie White tomó notas sobre las deliberaciones. El 26 de junio de 1888 consideraron Gálatas 3.23 y 4.21. Dice Willie White. Gálatas 3.23 y 4.21 se determinó que la palabra añadida referida a la ley en Gálatas 3.19 significaba pronunciada, al compararla con Deuteronomio 5.22 y Hebreos 12.19. Ambos textos se refieren en el original a la ley moral, en términos similares a la Gálatas 3.19. En ningún caso se le aplica a la ley ceremonial. El pastor Willie White recordó posteriormente aquella reunión en Camp City al escribir en estos términos a Dan Jones, secretario de la Asociación General. Se propuso que los redactores de Symes, junto a C.H. Jones y a mí mismo, así como a todos los pastores de California que pudiéramos hacer venir con nosotros, acudieran a las montañas y dedicaran unos pocos días al estudio de la Biblia. El pastor M.C. Clure estuvo con nosotros parte del tiempo. Dedicamos un día al examen de la ley en Gálatas de Butler y a otros temas relacionados con esa cuestión, al fin de lo cual el pastor Waggoner leyó algunos manuscritos que había preparado como respuesta al folleto del pastor Butler. Al finalizar nuestro estudio, el pastor Waggoner nos preguntó si nos parecía correcto que él publicara su manuscrito y lo pusiera en manos de los delegados en la próxima asamblea de la Asociación General, tal como el pastor Butler había hecho con lo suyo. Nos pareció bien que procediera así y le animamos a que imprimiera 500 copias del manuscrito.
No hicimos de eso ningún secreto, ni nos dolieron prendas en hacerlo público. Mucho tiempo después, el pastor A.T. Jones escribió en sus memorias de aquel encuentro en la carta que escribió a C.H. Holmes en 1921. Algún tiempo antes de que comenzara aquella asamblea pastoral, C.H. Jones, director general de Pacific Press, y W.C. White y algunos otros pidieron al hermano Waggoner y a mí que los acompañáramos en una salida de unos días a fin de estudiar juntos las Escrituras, a propósito de esas cuestiones heréticas que estaban seguros que surgirían en la asamblea pastoral y en el encuentro de la asociación. El viento llevó las noticias de aquella inocente y breve reunión hasta los hermanos en Battle Creek, como confirmó posteriormente el hecho de que dieran por sentado que el hermano Waggoner y yo, no contentos con nuestro plan de revolucionar la doctrina de la denominación, estábamos convenciendo a otros hermanos y atrayéndolos a nuestra posición, de forma que pudiéramos llegar a la asamblea ministerial y a la de la Asociación General en Minneapolis con las fuerzas necesarias para consumar nuestro plan. No fue sino hasta después de haber concluido el encuentro ministerial y la asamblea, cuando supimos que los responsables de la Asociación General en Battle Creek albergaban esos pensamientos sobre nosotros, y no habiendo podido imaginar jamás algo así, llegamos al encuentro ministerial y la asamblea tan ignorantes sobre lo que pensaban ellos, como sobre lo que ellos creían que nosotros pensábamos. Y así llegamos al encuentro en total inocencia, no esperando otra cosa excepto el estudio sincero de la Biblia a fin de conocer la verdad. Entonces sucedió algo inesperado en el encuentro campestre de California de septiembre de 1888. El pastor White dice lo siguiente: se suscitó en algunos un espíritu muy amargo contra los pastores Waggoner y Jones, instigando en parte, creo, por las alusiones personales contenidas en el folleto del hermano Butler y en parte de un viejo resentimiento de familia contra el pastor Waggoner padre. Tuvimos una asamblea pastoral en la que se criticó casi cada una de las expresiones de sus hermanos, relacionados de forma directa o remota con la cuestión de Gálatas, pero los hermanos que se oponían a las enseñanzas de ellos no estuvieron dispuestos ni a examinar imparcialmente el tema, ni a dejarlo en paz. Preferían dedicarse a su disección. W.C. White y Ellen G. White desvelaron con posterioridad cuál fue el viento que llevó las noticias de aquella reunión pastoral en California a los responsables de la Asociación General en Battle Creek. W.M. Halleck era pastor y evangelista de la Asociación de California, y el pastor W.C. White lo escribió de la siguiente manera a Dan Jones: ignoro qué fue lo que el pastor Haley escribió al pastor Butler, pero aparentemente le dejó con la impresión de que estábamos tramando un plan secreto, siendo que nosotros oponíamos estar obrando en perfecta armonía con los planes del pastor Butler. Ellen G. White escribió al pastor Harvey lo que sigue: sus oposiciones respecto a la posición y obra de los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner fueron incorrectas. Sus cartas al pastor Butler para prevenirle sobre algo fueron totalmente engañosas. Él quemó esas cartas para que nadie pudiera conocer la fuente de su información.
El resultado de esas cartas ha sido retardada en años de la obra de Dios y convertir mi labor en severa y extenuante. Tenemos bastante con una experiencia como la de Minneapolis, a resultas de sus cartas insensatas. Esa experiencia ha dejado su impronta por el tiempo y la eternidad. Mi hermano, le ruego por causa de Cristo que sea cuidadoso en implantar semillas de incredulidad en otras mentes y producir resultados tan tristes como los que hemos visto en el pasado. Esto lo escribió en el año 1901. Elena de White había dicho a Hayville con anterioridad: debido a que llegué desde la costa del Pacífico, dedujeron que había sido influenciada por Willie White, el Dr. Wagoner y A.T. Jones. Explicó que como resultado de lo que Hayville escribió al presidente de la Asociación General, ella misma había venido a ser considerada como sospechosa de haber sido influenciada por el trío de California. Butler y Smith habían concluido que Elena de White estaba siendo influenciada por E.J. Wagoner y A.T. Jones y el propio hijo de ella. Se arrojaba así una duda en cuanto a la fuente de sus consejos a la iglesia. De esa forma, los hermanos de Battle Creek llegaron a creer en la existencia de una conspiración de California. Así nos cuenta Dan Jones. Algunos habían llegado pensando que había una conspiración de parte de los californianos para imponer sus doctrinas en la iglesia mediante su sesión previa a Minneapolis. Elena de White confirmó la existencia de ese sentimiento en la asamblea de Minneapolis antes de ella. Se me presentó como faltando a la verdad cuando hice la declaración de que no había intercambiado ni una palabra o conversación con los hermanos Jones y Wagoner, ni con mi hijo Willie, a propósito de la ley en Gálatas. Si hubieran sido tan francos conmigo como lo fueron al hablar unos con otros en mi contra, podría haberles aclarado todo al respecto. Repetí esto varias veces porque vi que estaban determinados a no recibir mi testimonio. Pensaban que habíamos venido todos a la asamblea en perfecta compenetración y acuerdo para defender la ley en Gálatas. Los dirigentes hicieron oídos sordos a los llamamientos de Elena de White a que se investigara las escrituras y se discutiera abiertamente en la próxima asamblea de la Asociación General. A partir de la información que recibieran, dedujeron que ella estaba siendo influenciada por los hermanos de la costa del Pacífico. La Asociación General estaba procurando excluir el encuentro, la discusión sobre la ley. Les parecía que los llamamientos de Elena de White a mostrarse abiertos beneficiaban a Wagoner, a Jones y Willie White. Este último había escrito al pastor Butler respecto a tener una asamblea pastoral en la que pudieran discutirse asuntos doctrinales. Todo parecía encajar. La dirección de la iglesia estaba convencida de que iba a tener lugar un esfuerzo concertado para sabotear doctrinalmente la asamblea. Las voluntades estaban resueltas. Daban crédito a la teoría de la conspiración. Elena de White dijo en referencia a los hermanos de Battle Creek: anticipaban que se suscitaría la ley en Gálatas y acudirían pertrechados y dispuestos a resistir cualquier cosa, vieja o nueva, que procediera de esos hombres de la costa del Pacífico.
Uriah Smith confirmó que ese era el estado mental al acudir a la asamblea de 1888. Posteriormente él escribió en el año 1890. Escribiría a Elena de White. El siguiente paso desafortunado creo fue cuando se reunieron los hermanos en California, justo antes de la asamblea en Minnesota, Minneapolis. Hicieron sus planes para plasmar y llevar sus puntos de vista sobre los 10 cuernos y la ley en Gálatas a aquella asamblea. Solo por una carta procedente de California fuimos informados de ello, unos días antes que comenzara la asamblea. Me costaba creer que fuera así, pero el informe resultó pronto confirmando una vez que llegamos allí. El hermano Haskell acudió a mí preguntándome cómo creía que sería mejor presentar esas cosas. Le dije que, en mi opinión, lo mejor era no presentarlas en absoluto, que no traerían más que confusión a la asamblea y que solo harían mal y no bien. Pero él me dijo que los hermanos de California estaban decididos a presentarlas, y así sucedió, tal como temía. Así arruinaron la asamblea. De no haberse presentado esas cuestiones perturbadoras, no veo por qué no hubiéramos podido disfrutar de una asamblea tan placentera y bendecida como las que siempre habíamos gozado. A.T. Jones afirmó ignorar totalmente que las mentes de los hermanos albergaran aquellas sospechas. Llegamos al encuentro en total inocencia, no esperando otra cosa excepto el estudio sincero de la Biblia a fin de conocer la verdad. Willie Way diría lo siguiente: llegué al encuentro de Minneapolis con la inocencia de una paloma, mientras que mis viejos amigos en Battle Creek e incluso mis propios parientes estaban diciendo las cosas más amargas contra mí. El pastor Willie Way acudió a Minneapolis, convencido de que se habían dispuesto las cosas por el pastor Butler, de modo que pudieran haber una discusión sobre la ley en Gálatas en la asamblea ministerial. Y lo que encontró fue una oposición decidida, tal como describió el pastor White. Nunca pudimos comprender por qué nuestros hermanos de Battle Creek tuvieron que oponerse a ese tema y aducir que la propuesta de discutir estas cuestiones les venían totalmente por sorpresa, siendo que por sus mismas acciones podíamos apreciar que no les venía por sorpresa. Al llegar del tiempo de la asamblea de Minneapolis en 1888, había tales sospechas por parte de los hermanos de Battle Creek con respecto a los delegados de California, que llegaron a creer que tenían preparada una conspiración para secuestrar la denominación respecto a la ley en Gálatas 3. Los hermanos de California ignoraban aquellas sospechas. Ese fue el contexto de la fatídica asamblea de 1888.